En este video se revisan los principales elementos conceptuales del diseño de estudios de casos y controles junto con sus ventajas y limitaciones metodológicas. Asimismo, se abordan los principales sesgos asociados a este diseño, las estrategias para su control y se presentan ejemplos clásicos e icónicos de la investigación epidemiológica biomédica que ilustran su aplicación y relevancia en la generación de evidencia científica. En los estudios de casos y controles, la selección de los participantes se realiza inicialmente en el presente de acuerdo con su estado de enfermedad. Se identifica un grupo de personas que presentan la enfermedad de interés, denominados casos, y un grupo comparable de personas que no la presentan, denominados controles. Una vez definidos ambos grupos, el estudio retrocede en el tiempo para reconstruir la historia de exposición al factor en estudio. En el ejemplo ilustrado, la exposición corresponde al tabaquismo. A partir de los casos y controles seleccionados en el presente, se indaga retrospectivamente si los individuos estuvieron expuestos o no al hábito de fumar. La comparación central del diseño consiste en evaluar si la frecuencia relativa de fumar es mayor entre los casos que entre los controles. Cuando se observa una mayor proporción de fumadores en el grupo de casos, en comparación con el grupo de controles, ello sugiere la existencia de una asociación entre el tabaquismo y la enfermedad estudiada, asociación que posteriormente puede ser cuantificada mediante medidas como la razón de Odds. A continuación, revisaremos algunos ejemplos icónicos de estudios de casos y controles en el ámbito clínico y de la salud pública que han sido fundamentales para el desarrollo de la epidemiología moderna. Comenzamos con un ejemplo clásico de epidemiología clínica: la asociación entre Helicobacter pylori y la enfermedad ulcerosa péptica. En estos estudios, los casos correspondían a pacientes con úlcera péptica o hemorragia digestiva alta, mientras que los controles eran pacientes sin esta condición. Al reconstruir la historia de infección, se observó que la frecuencia de infección por Helicobacter pylori era mayor en los casos que en los controles, apoyando su rol causal en la enfermedad. Un segundo ejemplo emblemático proviene de la salud pública: los estudios que evaluaron la relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. En los estudios históricos de Dole Hill y de Bader y Graham, los casos correspondían a pacientes con cáncer pulmonar y los controles a personas sin cáncer. Estos estudios demostraron que el consumo de tabaco era significativamente más frecuente entre los casos que entre los controles. Otro ejemplo relevante en epidemiología clínica es el estudio de la asociación entre anticonceptivos orales y tromboembolismo venoso. En este caso, los casos correspondían a mujeres con eventos tromboembólicos y los controles a mujeres sin dichos eventos. La mayor frecuencia de uso de anticonceptivos hormonales entre los casos permitió estimar un incremento del riesgo trombótico asociado a su uso. Finalmente, en el ámbito de la salud pública pediátrica, numerosos estudios de casos y controles han sido clave para identificar factores asociados al síndrome de muerte súbita del lactante. Comparando lactantes fallecidos por esta causa con controles vivos, estos estudios identificaron factores como la posición al dormir y la exposición al humo del tabaco, contribuyendo directamente a estrategias preventivas poblacionales. Acá le dejamos el DOI de los 4 estudios mencionados. Entre sus principales ventajas, destaca su eficiencia para estudiar enfermedades raras o de baja incidencia, ya que permite comenzar el estudio con individuos que ya presentan la enfermedad. Asimismo, es un diseño relativamente rápido y de menor costo en comparación con los estudios de cohorte, puesto que no requiere seguimiento prospectivo de grandes poblaciones. Otra ventaja relevante es que permite evaluar múltiples exposiciones potenciales asociadas a una misma enfermedad, lo que resulta particularmente útil en etapas exploratorias de investigación etiológica. Además, es un diseño apropiado para estudiar enfermedades con largos periodos de latencia, en los cuales un estudio prospectivo sería poco práctico. Por último, son prácticos para generar hipótesis etiológicas. Sin embargo, este diseño también presenta limitaciones importantes. Una de las principales es la susceptibilidad a distintos tipos de sesgo, especialmente el sesgo de selección y el sesgo de recuerdo, ya que la información sobre exposiciones pasadas suele obtenerse retrospectivamente. Otra limitación es la dificultad para asegurar que casos y controles sean comparables, lo que puede introducir confusión si no se controlan adecuadamente los factores asociados tanto a la exposición como a la enfermedad.
Además, en los estudios de casos y controles no es posible estimar directamente la incidencia ni el riesgo absoluto de la enfermedad, por lo que la medida de asociación utilizada es generalmente la razón de odds ratio. Finalmente, cuando la exposición es poco frecuente, puede ser difícil obtener estimaciones precisas si el tamaño muestral es limitado. Los estudios de casos y controles son particularmente susceptibles a ciertos sesgos metodológicos, debido a que la información sobre la exposición suele obtenerse retrospectivamente y a que la selección de los participantes se basa en el estado de enfermedad. Entre los más relevantes se encuentran el sesgo de selección, el sesgo de información y la confusión. Revisemos cada uno de ellos. El sesgo de selección ocurre cuando los casos y los controles no provienen de la misma población fuente o cuando la probabilidad de inclusión en el estudio está relacionada con la exposición. Esto puede generar comparaciones inapropiadas entre ambos grupos. Una estrategia fundamental para su control consiste en seleccionar controles que representen adecuadamente la población de la cual surgieron los casos, aplicando criterios de inclusión comparables y, cuando corresponde, utilizando métodos como el emparejamiento por variables relevantes como edad, sexo o área geográfica. El sesgo de información, particularmente el sesgo de recuerdo, surge cuando los casos recuerdan o reportan con mayor precisión exposiciones pasadas que los controles, lo que puede producir una clasificación diferencial de la exposición. Para minimizar este problema se recomienda utilizar fuentes de información objetivas cuando sea posible, por ejemplo, registros clínicos, bases de datos o biomarcadores, aplicar instrumentos de medición estandarizados y asegurar que los entrevistadores estén ciegos al estado de caso o control. Finalmente, la confusión ocurre cuando una variable está asociada tanto con la exposición como con la enfermedad y distorsiona la estimación de la asociación. Su control puede realizarse en la fase de diseño mediante restricción o emparejamiento, y en la fase de análisis mediante estratificación o modelos multivariados, como la regresión logística. Los estudios de casos y controles son un diseño observacional analítico ampliamente utilizado en epidemiología clínica y de salud pública para investigar la asociación entre exposiciones y enfermedades, especialmente cuando el evento de interés es poco frecuente o presenta largos periodos de latencia. En este diseño, los participantes se seleccionan según la presencia o ausencia de la enfermedad, y posteriormente se reconstruye retrospectivamente la historia de exposición para comparar su frecuencia entre casos y controles. Este enfoque permite generar evidencia relevante sobre posibles factores de riesgo y contribuye a la comprensión de la etiología de diversas enfermedades. En conjunto, la validez de los estudios de casos y controles depende en gran medida de la adecuada selección de los controles, la calidad de la medición de la exposición y el control riguroso de variables de confusión, lo que permite obtener estimaciones más confiables de la asociación entre exposición y enfermedad.